Y las reguladoras, la CMA, la FTC, la de Reino Unido, la europea, señores, cualquiera que se meta en esta adquisición, Activision Blizzard está a punto de perder su credibilidad. Y vamos a hablar de esto en este video. Vamos a hablar de cosas que no veo a nadie hablando. Y más allá de lo que este acuerdo que hizo Microsoft en el día de ayer con Boosteroid, señores. Este acuerdo tiene un significado bastante importante y vamos a tocar estos temas así bien rapidito. Presta bastante atención porque realmente esto ha tomado un giro muy inesperado. Para que entiendas, Boosteroid, como sabes, firmó este acuerdo con Microsoft en el día de ayer para llevar sus títulos a esta plataforma también tipo streaming, similar a lo que es GeForce Now. Pero en este caso con Boosteroid hay ciertas condiciones adicionales. La intención de Microsoft y lo que se le quiere demostrar a las reguladoras, por lo cual se está realizando este escrutinio para refrescar, porque no nos salgamos, para que no nos salgamos del punto neurálgico. Lo que se quiere es evitar el monopolio con Call of Duty o las franquicias, digamos así, de Activision Blizzard. Vamos a dejarlo ahí. Eso es lo que se busca, eso es lo que las reguladoras quieren asegurar. Pero Microsoft ya ha hecho acuerdos, ya sabemos, con Nintendo, con Nvidia, que es su competencia en términos de streaming, pero incluir ahora Boosteroid. Boosteroid, igual que GeForce Now, es un servicio de streaming, como te digo, pero hay ciertas condiciones, y es que Boosteroid es una empresa básicamente pequeña, una empresa que solamente tiene 4 millones de usuarios en todo el mundo, diferente a GeForce Now, que tiene 20 millones de usuarios. Pero acá hay como que trabajan esto a mes, señores. Mira cómo le dice que dale para adelante y eso está en rojo. Es así es que uno tiene que grabar. Boosteroid solamente tiene 4 millones de usuarios en todo el mundo. Pero Microsoft está siendo un poco más generoso con ellos y está también incluyendo sus juegos de Xbox a la plataforma, y también aquellos juegos que se den o Activision Blizzard, con la adquisición de Activision Blizzard, dígase Call of Duty, van a llegar también a este servicio de streaming. Pero Microsoft está también agregando que también se puedan incluir estos servicios en plataformas como Android TV, televisores, por ejemplo, del G, que también vienen aparentemente la aplicación compatible para los televisores de LG, y también para incluirlo en macOS y otros servicios, por ejemplo otras plataformas, también se pueda streamear Boosteroid. Pero en este sentido, señores, y es algo bastante simbólico, porque Boosteroid es una empresa pequeña, y recientemente también con todo esto de la guerra Ucrania-Rusia, ellos han tenido situaciones, dado que Boosteroid está situado en Ucrania y sus dos oficinas en Ucrania han tenido situaciones, o han sido, en términos llanos, han recibido ataques también de misiles, y básicamente como empresa están un tanto debilitados, porque también su operatividad no está como en condiciones anteriores y está en una posición vulnerable. Y aún así Microsoft está firmando estos 10 años este mismo acuerdo de paridad de contenido, y básicamente es algo bastante interesante este movimiento que está haciendo Microsoft. Boosteroid, hay personas aquí de este lado, Latinoamérica, no se conoce así, porque aquí lo que se utiliza más lo que es GeForce Now. Pero Boosteroid solamente tiene servicios en Ucrania, en Reino Unido, Estados Unidos, en toda Europa, pero solamente tiene 4 millones. Entonces, aún así Microsoft está firmando este acuerdo y está dándole también este plus que no lo está dando quizás con otras plataformas, y está incluyendo también sus juegos. Entonces, ahí es donde cualquier reguladora que se le ocurra pararse de frente, no, que estamos preocupados porque, oye, vas a perder la credibilidad. Vas a perder la credibilidad. Y ya se han dado otros casos también con reguladoras donde han tenido que ceder porque hay ciertos intereses. Aún así siguen siendo reguladoras, y Microsoft está en disposición de también ir a los tribunales y llevar
también lo que sería todas las evidencias que tiene de que no pretende realizar ninguna actividad de monopolio dentro de esta adquisición Activision Blizzard. Y esta adquisición, como te digo, este acuerdo que están haciendo ahora con Boosteroid es algo bastante importante y que le aporta bastante. Microsoft está dispuesto a hacer lo que sea y se ha demostrado, en el día de ayer se demostró, y podemos aquí ya cerrar lo que hablamos en un video anterior sobre lo que esta promoción que está haciendo Microsoft de llevar a Call of Duty a 150 millones de usuarios, y tomando en consideración que van a incluir esta plataforma, también lo que sería esta plataforma también de Xbox Mobile, también van ahí a cubrir lo que serían, y creo que se quedan cortos con estos 150 millones. Aparentemente están comprometidos con llevar más Call of Duty a más usuarios, llevar todos estos contenidos a más usuarios y llevar así de manera friendly, por lo menos durante estos 10 años, llevar Call of Duty, estos IPs, a otras plataformas y así no crear ningún tipo de monopolio. De ahí en adelante no sabremos qué es lo que le preocupa a Sony PlayStation, si va a aumentar el fee por la licencia de Call of Duty, si habrá paridad de contenido, no se sabe, pero el acuerdo es por 10 años. 10 años, que es tiempo, yo entiendo, suficiente para, qué sé yo, usted hablar con Microsoft, ponerse adelante y también establecer una relación, porque son empresas y lo que buscan es dinero. Nadie anda aquí en fanatismo, nadie anda en sentimientos. Aquí simplemente lo que buscan estas empresas es crecer y tener más capital para poder también seguir invirtiendo en otras áreas, y es algo bastante importante. También vimos que Microsoft registró lo que sería el trademark o la marca Ender Dragon. No sabemos qué Microsoft va a hacer con esto, no sabemos aún, pero se describe que esta aplicación se utilizará para fines educativos, no para descargar contenido. Hay algunos temas, yo estoy dándole seguimiento a este trademark. Microsoft no anda patentando nombres así, y más con este nombre tan peculiar, Ender Dragon, y hay que ver qué va a hacer Microsoft con esto. Pero ellos están trabajando y quizás están se han cohibido un poco en lo que se resuelve este tema de la compra, para que no les sea tampoco no les sirva en contra algunas medidas que tomen. Habría que ver más adelante, pero nada, déjame saber tus impresiones sobre este análisis, más allá de lo que limitaron a decir que se adquirió o se coordinó, se acordó esta paridad de contenido, este acuerdo Boosteroid Microsoft. Realmente es un movimiento importante. Y nada, déjame saber aquí tus opiniones en los comentarios y suscríbete al Club Gaming and Tech para más contenidos y análisis y recetas de cocina, que básicamente aquí no puedo cocinar, pero suscríbete y déjame un like. Ya tú sabes, yo soy el Sensei y este es el Club Gaming and Tech. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.